a decir algunas cosas acerca del autor. La Biblia misma es la que nos da las referencias sobre las mismas personas que han participado en su desarrollo. De la persona de Mateo no hablamos tanto porque no hay tantas referencias para hacerlo. Y más allá de la investigación histórica y más allá de los libros antiguos, más allá, porque no existe solamente la Biblia, hay muchos otros escritos que los mismos rabinos judíos habían escrito a través de la historia, que recolectaban datos, que recolectaban narraciones, y hay documentos, pero cuando uno enseña la Biblia, uno tiene que tener cuidado de qué dice la Biblia y qué decían los documentos antiguos. Entonces uno puede recrear un contexto dando opiniones sobre las informaciones que uno puede recopilar en ciertos documentos antiguos, pero ya asegurarlo, lo único que uno puede asegurar es lo que la Biblia asegura, ¿cierto? Lo demás queda como un argumento adicional de referencia, pero no más. Ahí. En el caso de Marcos, pues hay algunas escrituras que nos muestran un poquito acerca de él, para que hablemos en una parte de esto del autor. Vamos a ir al libro de Hechos. Yo les dije que abrieran el Marcos como el punto de referencia del libro que vamos a ver, pero ahorita vamos a leer unos 2 o 3 versículos allí. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Les ofrezco disculpas si mi garganta de esta madrugada quiere como molestarme un poquito el tema de la gripa. Entonces he tenido mi garganta un poquito así como indispuesta. Hechos capítulo 12, el versículo 12 también. Dice en este texto lo siguiente: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Este Juan Marcos que aparece allí es el Marcos del Evangelio. O sea, él aparece como el Evangelio de Marcos, pero su nombre completo era Juan Marcos. Él se llamaba Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos, según este texto, aquí dice que la mamá de él se llamaba María. De las varias Marías que hay en la Biblia, ¿cierto? Hay varias Marías en la Biblia. La mamá de Juan Marcos se llamaba María. Se nota que vivían lógicamente en Jerusalén. Y por la referencia de este texto, en la casa de Juan Marcos, de su mamá, había un grupo de reunión de los discípulos. O sea que había una casa de oración, hermano Nelson. Había una casa de oración en la casa de Juan Marcos. Esto, de alguna manera, ¿qué implicación genera? No sabemos a partir de qué edad tendría Juan Marcos cuando esto se dio, pero sí lo involucra dentro de un ambiente del conocimiento de fe, ¿sí? Porque en su casa, en la casa de su mamá, los creyentes se reunían a orar. Aquí hace referencia, ¿recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Y dice que la iglesia estaba haciendo oración por él. Y ese milagro, ese suceso sobrenatural que se dio, que dice la Biblia, porque eso es lo que dice la Biblia, que un ángel lo sacó de allá de la cárcel y todo eso. Y cuando él llegó a la casa de la mamá de Juan Marcos, porque allá era donde estaban orando por él. Y hay unos anécdotas, y dentro de esos sucesos anecdóticos, dice que la muchacha que fue a abrirle se emocionó tanto que no le abrió la puerta, sino que se fue a decirle a los hermanos que estaban orando que Pedro estaba en la puerta, y la reacción de los creyentes fue: estás loca. Debe ser su ángel, su espíritu, un fantasma. Yo no sé qué creencias tenían los discípulos ahí, pero digo que es anecdótico
porque habla de cuántas veces nosotros oramos por algo y si Dios responde, entonces no creemos. O sea, ¿para qué orar por aquello que no creemos que va a suceder? ¿Cierto? Pero fue ahí, en la casa de Juan Marcos, que realmente sucedió eso. Colosenses capítulo 4, el versículo 10, da otra referencia acerca de él. Colosenses capítulo 4, el versículo 10. Dice que cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto, perdón, estoy leyendo donde no es, Colosenses capítulo 4, está leyendo en Filipenses. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos. En las versiones modernas dice el primo de Bernabé y en la versión 60 dice el sobrino de Bernabé. Entonces hay una cotejación histórica allí y no me voy a quedar allí, no me voy a complicar con eso. Hay una cotejación al respecto de cuál fue la palabra que se puede haber utilizado. ¿Era sobrino o era el primo de Bernabé? Lo que nos interesa saber aquí es que él era familiar de Bernabé, ¿cierto? Que era familiar de Bernabé, pero no el Bernabé que está aquí atrás, ni el que le pegó a Burundanga. ¿Cómo fue la vaina de la canción? ¿Sí? Entonces era familiar de Bernabé. Ahorita te voy a decir, ¿y para qué leemos eso? Porque ahorita tiene sentido ciertas cosas que se presentan en la vida de Juan Marcos, así que sigamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente: su iglesia hermana aquí en Babilonia, esta palabra Babilonia en este texto muy posiblemente se refiere a Roma. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice, su iglesia hermana aquí en Babilonia, repito, ese Babilonia de ese versículo muy posiblemente está haciendo referencia a Roma. Les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Este es el mismo Juan Marcos. Y Pedro lo está tratando como si fuera su hijo. Esto significa que este Juan Marcos fue muy cercano al apóstol Pedro. Y esto que estoy diciendo va a cobrar sentido ahora, cuando toque un punto acerca de la influencia en la vida de Marcos sobre lo que él escribe en el Evangelio. Como ustedes vienen a estudiar la Biblia, por eso enfocamos las clases de esta forma. O sea, aquí decimos cosas que no me pondría a decirlas en un mensaje dominical, ¿cierto? Porque hay cosas que se dicen dentro de un contexto de estudio sistemático. Un mensaje, una enseñanza temática a la iglesia en culto, algunas cosas uno las pasa adelante. Entonces, es muy posible que Juan Marcos se haya convertido con Pedro. Es posible, eso no lo aseguramos. Pero lo que sí podemos decir es que hubo una paternidad espiritual de Pedro sobre Juan Marcos. Lógico que no era el papá biológico. Y esta expresión hijo es como cuando usted le ha dicho a otra persona que no es su hijo natural, pero que usted lo aprecia tanto que usted le dice hijo o hija, ¿cierto? Porque usted ha tenido una influencia saludable sobre esa persona y hay un reconocimiento de una relación profunda y también saludable. Entonces es muy posible que Juan Marcos haya sido discípulo espiritual, lógicamente, del apóstol Pedro. Y en ese contexto, Pedro lo trata como su hijo. Ok. En Hechos capítulo 12, vamos a volver al libro de Hechos. Hechos capítulo 12. El versículo 25, por favor. Yo les dije hace un momento que sobre algunos personajes hay más referencias bíblicas que de otros. Cuando hablamos de Mateo nos limitamos a decir que él era un publicano y todo el contexto de que era un publicano y qué hacía un publicano, porque no hay tantos versículos que hagan referencia a Mateo, pero sobre Marcos sí. Entonces dice en Hechos capítulo 12
versículo 25, porque hay que tener en cuenta una cosa antes de leer el texto. Mateo fue discípulo del Señor. Marcos no. Marcos no. Entonces, esas cosas son importantes, decir, bueno, y entonces, la narrativa, el marco histórico del Evangelio que ellos escriben, claro, hay una base fundamental innegable, hay una inspiración del Espíritu, pero esa inspiración del Espíritu está acompañada de la investigación del escritor, ¿no? Porque el autor es el Espíritu, el escritor son ellos. Un molestante cable. Entonces, si Marcos no fue discípulo directo del Señor, bueno, investigó por qué escribió lo que escribió. Ok, ahorita conectamos eso. Hechos capítulo 12, versículo 25 dice, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Ahora, ya aclaramos que Juan Marcos es familiar de Bernabé, ¿cierto? Ok. En el capítulo 13, Hechos 13, el versículo 5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. ¿Qué decimos aquí en este primer texto? Que en el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos participó. Ahora, ¿quién fue la fórmula vicepresidencial, estoy hablando de elecciones, de Pablo en el primer viaje misionero? Bernabé. Bernabé fue su acompañante ahí, su fórmula apostólica, por llamarlo así. Y se llevaron a Juan Marcos al primer viaje misionero. Ok, ¿qué pasa en el versículo 13 de Hechos 13? Nuevo capítulo. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Juan Marcos? Se fue con Pablo y Bernabé, su familiar, al primer viaje misionero. Pero por allá, no sé si en la mitad del viaje misionero, el hombre los abandonó, los dejó tirados y se devolvió. ¿Qué dice en Hechos 15? Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Y usted no piense que lo que le estoy dando es simple información por quemar tiempo. Todo esto tiene al final sentido, porque a todo le sacamos partido y provecho aquí. Y ya ahorita se da cuenta. Hechos capítulo 15, versículo 36 hasta el versículo 41. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién? A su familiar, primo o sobrino, lo que fuera. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. ¿Qué provocó Juan Marcos? Provocó una ruptura de un equipo ministerial. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia contiene un compacto de información donde no oculta también cosas que no eran en su momento fueron tan agradables como cuando la Biblia señala las debilidades de sus mismos protagonistas. ¿Qué no le gustó a Pablo? Que Juan Marcos en el primer viaje misionero los dejó botados.
Y cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero, entonces Bernabé dijo, ay, llevemos al muchachito. Y Pablo dijo, no, ¿por qué no? Nos dejó botados, no lo vuelvo a llevar. Dice la Biblia, mire para los creyentes que a veces quieren andar en una nebulosa en la iglesia. Y yo tengo un dicho, y ustedes me lo han oído muchas veces, en la iglesia pasa cosas que no deberían pasar, pero pasan. Y parte de la madurez del creyente es asimilar las cosas que en la iglesia pasan, que de pronto no son tan santas, por llamarlo así, ¿cierto? Porque a veces cuando no crecemos y no maduramos a esos niveles, cualquier cosa que puede pasar en una iglesia saca a la gente corriendo. Hay iglesias que se han acabado por un problema mal manejado, por una situación. Y uno dice, ay, a veces como cuando dicen, ay, el pastor se pone bravo. ¡Ja! Usted no me ha visto de mal genio. Claro, mi mujer se puso a contar intimidades el domingo acá, que yo había partido puertas y que no sé qué más cosas. Pero no crean tampoco todo lo que escuchan. Ya, bien. No, lo que quiero decir con esto es, Pablo y Bernabé se agarraron, no a puños, pero discutieron. Y otras versiones lo ponen con más intensidad. O sea, tuvieron un agarrón de Padre y Señor mío. Y fue tan fuerte el desacuerdo que se separaron. Dijeron, pues, nos vamos mal los dos. Y como dice la muchachada moderna, ábrase. Ábrase. Y se abrieron. Pero mire las cosas, una vez escuchaba a uno de mis maestros decir, pero Dios a todo le saca partido. Dijo, porque ese desacuerdo, que usted lo puede mirar así, ay, mire qué pesar, esos dos hermanitos se agarraron y mire, se separaron. Pero eso generó el nacimiento de otro equipo misionero. Que el libro de los Hechos no registra ese viaje o esas andanzas misioneras de Bernabé, porque dice que Bernabé agarró a su familiar, a Juan Marcos, y se fue por allá no sé para dónde, pero se fue a hacer la obra de Dios. Mire, hermano, que Dios le saca partido a todo. O sea, Dios es soberano y por eso no debemos de perder la noción del tiempo ni la cabeza, porque aún en medio de las cosas más complejas de nuestra vida, Dios puede estar trabajando algo importante allí. En el momento no lo vemos, pero Dios sí. Y a partir de ahí, Pablo no quiso andar más con Juan Marcos y el agarrón entre Pablo y Bernabé no fue sencillo, pero se dio. Eso es muy factible dentro de las relaciones humanas. Cuando usted vea que una persona en la iglesia puede llegar a discutir con otra persona en la iglesia, no se asuste, no piense que se acabó la iglesia del Señor. No, eso forma parte de la naturaleza del hombre. El concepto de iglesia, escuche, el concepto de iglesia es divino, porque la iglesia no se la inventó el papa fulano ni el pastor fulano. La iglesia es un concepto de Dios. La iglesia no se la inventaron los profetas del Antiguo Testamento ni los apóstoles del Nuevo. Jesucristo fue el que mencionó por primera vez la iglesia y dijo, yo voy a edificar la iglesia y la iglesia es mía. El concepto de iglesia es divino, pero la realidad de la iglesia en la tierra es que está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos no somos tan divinos. ¿Sí ve? Entonces, no nos asustemos cuando pueden darse situaciones en la iglesia con una persona, con otra persona, con un líder. No quisiéramos que pasara, pero si algún día pasa, no pierda el control, no pierda la cabeza, no pierda la noción del tiempo. Esas cosas suceden. No estoy diciendo que qué bueno que sucedan. No estoy diciendo que gloria a Dios que sucedan, pero estoy diciendo suceden. Sucedieron a altos niveles apostólicos y Dios no escondió el hecho, Dios lo puso en evidencia. ¿Por qué cree que Dios puso eso acá? Uno pudiera decir, uy, no, pero Dios no debe haber mandado escribir eso. Por algo Dios lo puso allí. Por algo Dios lo puso. Ok, seguimos adelante con el tema de Juan Marcos. A pesar de esta situación que les estoy mencionando, años después, algunos calculan que entre 12 y 14 años después de ese incidente,
Aparece Juan Marcos otra vez en la escena, pero ahora aparece otra vez con Pablo. Le voy a dar una cita. Ya le di la de Colosenses 4:10 porque ya la leímos, donde dice que era familiar de Bernabé, y Pablo está haciendo referencia, él estaba en una cárcel por allá, creo que en Roma, y escribió, y él está haciendo referencia de quiénes lo estaban acompañando, y dentro de sus asistentes ministeriales aparece ahí Juan Marcos. Y eso nos da una lección y ya la voy a mencionar. Filemón, versículo 24, el libro de Filemón, que es un solo capítulo, que está después de Tito, Timoteo, Tito y luego Filemón, o antes de Hebreos, bueno, con todo eso encuéntrelo. El versículo 24 de Filemón, porque no es un libro donde uno mencione tanto en los mensajes, ¿no? Y algún día voy a predicar sobre Filemón, porque es una historia lindísima lo que aparece allí. Dice el versículo 24 de Filemón, también los saludan Marcos, aparece en primera plana, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y este Lucas es el del Evangelio de Lucas, que hablaremos lógicamente en la próxima clase, si Dios lo permite, de él. Entonces, fíjese cómo Marcos aparece varios años después del incidente dentro del equipo ministerial de Pablo. Segunda de Timoteo, ahí atrás de Filemón, un libro de por medio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Qué se plantea usted con lo que acabamos de leer? Porque no es solamente hablar del Evangelio que él escribe, sino es hablar de su vida, de sus experiencias. ¿Qué se plantea a partir de esa experiencia? Una experiencia donde genera una discusión, genera una división, una separación mejor, donde Pablo dice, no más con este muchacho, yo me voy con otro. Pero ¿qué se plantea usted en un promedio de 12 años después que Juan Marcos aparece en la escena del ministerio apostólico de Pablo? Se cree que segunda de Timoteo fue la última carta que él escribió. Ya él dice aquí en Timoteo que está a punto de ser sacrificado. Entonces Pablo estaba encarcelado en Roma y él estaba encarcelado por predicar el Evangelio, eso lo sabemos nosotros. Y ya él entiende que sus días están contados y que él pronto va a morir. Y dentro de esa experiencia de sus últimos días, Pablo le dice a Timoteo, porque es el destinatario de la carta, le dice, tráigame a Juan Marcos. Me es útil, lo necesito, es muy útil en el ministerio. ¿Qué ven ustedes allí? Madurez, ¿qué más? ¿Cómo? Reconciliación. Sí, madurez. Eso es muy cierto y todo lo que más puedan, pero permítame aportar este punto. Es el principio de la oportunidad. El principio de la oportunidad. Porque a veces nosotros los seres humanos somos crueles y somos exageradamente drásticos con una persona que falla y la mochamos de raíz. Ahora, es cierto, hay que entender los móviles, las circunstancias, los eventos, en fin, cada caso hay que analizarlo en una perspectiva particular. Pero aquí estamos hablando de que Juan Marcos, a lo mejor en su inmadurez, los abandonó. Yo leía unos comentarios esta tarde preparando esto y un comentarista dice, posiblemente Juan Marcos no quiso seguir ese día porque ellos se bajaban de un barco y tenían que coger una carretera para ir tierra adentro, y dicen los escritos, no la Biblia, los escritos, los documentos antiguos, que eran caminos, que esa era una carretera peligrosa, donde
comúnmente salían los asaltantes. Dice un escritor, comentarista, que posiblemente Juan Marcos le dio miedo. Dijo, no, yo por ahí no voy, que pronto me atracan. Y yo no, yo me devuelvo. Otro comentarista dice, a lo mejor el hombre le hizo falta a la mamá y se devolvió. Estoy hablando de opiniones, no de doctrina. ¿Sí me entienden? No, es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice por qué se devolvió, y por alguna razón Dios simplemente dijo se devolvió, pero no dijo por qué. Pero déjenme plantearlo de esta manera, a ver si ustedes están de acuerdo. Digamos que el móvil principal de la decisión de Marcos de devolverse era su falta de madurez. Sé que estamos tratando un tema el domingo que se llama crecimiento. Y crecer es madurar. Crecer es madurar. Pero ya han pasado 12 años después del incidente. Sí, a Pablo en ese momento no le gustó, se disgustó. Pablo era un tipo drástico. Oh, me dejó botado y ahora quiere que lo vuelva a llevar. Pero 12 años después en promedio, Pablo cambia su postura. Y a lo mejor cambia su postura a partir de que seguramente él seguía teniendo referencias de Marcos, y a través de ese tiempo Pablo entendió que Marcos estaba madurando. O sea, estoy manejando esto muy intencionalmente, con mucha intención, para decir dos o tres cosas. Uno, hermano, necesitamos madurar. Todos cometemos errores. Dígame aquí quién no tuvo infancia, quién no tuvo preadolescencia, y quién no tuvo adolescencia, y quién no vivió su juventud. Por eso sí tenemos que corregir, sí tenemos que aconsejar, sí tenemos que guiar a nuestros hijos dentro de la mejor perspectiva posible, pero también tenemos que acordarnos que nosotros vivimos las edades que ellos han estado viviendo en el proceso de su vida. Y a veces hay padres que son tan drásticos en la educación de sus hijos que se les olvida que ellos tuvieron esa edad algún día. Con eso no estoy diciendo que uno tiene que ser permisivo, estoy diciendo que uno tiene que ser más bien educativo con sus hijos. Él maduró, se equivocó y pagó las consecuencias, pero luego tuvo la oportunidad de enmendarse a través de la madurez que él mismo estaba manifestando. A lo mejor Pablo dijo, una cosa fue lo que pasó hace 10 años, pues este muchacho ya está en otro nivel. Si tú no maduras, te quedas en el tiempo, estancado en el tiempo. ¿Y sabe qué? No te va a cobijar el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una característica de Dios. Cada día que amanece y amanecemos con vida, es porque Dios nos está dando un día más, una oportunidad para vivir. No podemos quedarnos viviendo del pasado, anclados en el pasado. Dios es el autor de la oportunidad y nosotros debemos entender cuándo debemos extender la oportunidad a una persona, pero esa persona que se equivoca y se gana, por decirlo así, el principio de oportunidad debe de demostrarlo a través de ha crecido, ha madurado. Porque si yo veo que la persona está cometiendo los mismos errores por los cuales hace años hubo que decirle que no, pues tengo que seguirle diciendo que no. No nos anclamos en una sombra, no nos anclamos en un evento del pasado, sino que vamos revisando el presente de las personas. Y si cambió, si ha cambiado, si está cambiando, si está madurando, ¿merece una? Eso fue lo que Pablo aplicó acá. Y 12 años después, en promedio, este muchacho me es útil. Y lo inserta nuevamente en su equipo ministerial. Y déjeme decirle una cosa, un honor ser del equipo ministerial de Pablo. Porque en mi percepción, y sé que es en la percepción de muchos, humanamente hablando, desde el concepto apostólico, yo creería que no hay un apóstol que sea más fuerte y más grande que el apóstol Pablo. Hablando de apóstoles.
porque Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos, los nacidos de mujer, ¿cierto? Pero hablando dentro del círculo apostólico, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Fue Pablo quien gozó de una revelación de Dios como ningún otro, pero no voy a hablar de eso ahorita porque hablaremos de las cartas de Pablo cuando lleguemos allí, bien interesantes que sí son. Pero es hablando de esto como un ejemplo de vida. Pablo perdonó a Juan Marcos. Ahí nos podemos quedar todo el resto de la noche hablando de ese tema tan complejo y tan espinoso como es el perdón. Pablo lo perdonó. Al recibirlo, al involucrarlo, nuevamente en su equipo ministerial está demostrando que lo había perdonado. Hay gente que lleva años y no perdonan un acto, una situación, una ofensa, cualquier cosa. ¿Ok? Aprendemos de todas estas cosas. Entonces, dice ahí en Timoteo, donde leímos, que Juan Marcos entonces llega a ser uno de los grandes colaboradores de Pablo. Me es útil para el ministerio, tráigamelo, lo necesito en el ministerio. Tremendo, a mí me bendice mucho eso, tráigalo, lo necesito en mi ministerio. Bendito sea el nombre del Señor que nos ayude. Miremos algo del enfoque de ya lo que es el Evangelio de Marcos como tal. Entendamos esto, para cualquiera de los escritos de los evangelios y demás, el valor de una narración histórica va a depender también de la fuente de información. O sea, Marcos no fue discípulo directo de Jesús, pero él escribe un evangelio. De hecho, hay una discusión teológica, y no me quiero meter en esa discusión, pero hay una discusión teológica que dice que el primero de los evangelios que se escribió fue el de Marcos. Pero hay un sector de la tendencia judía que dice no, que el primero fue Mateo. Pero pues quedarnos en esa discusión creo que no nos hace más cristianos, menos cristianos, simplemente son informaciones dentro de el escudriñar teológico. Pero algunos llegan a decir que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Bueno, si fue el primero, fue el segundo, él escribió uno de los evangelios. ¿De dónde sacó la información que consigna en el evangelio? Ahí es donde entra aquello de la influencia o el paternalismo espiritual de Pedro. Entonces, algunos comentaristas dicen, Pedro no escribió un evangelio directamente, pero pareciera que lo hizo a través de Marcos. Y suena interesante porque el discípulo más activo de Jesús, ¿quién era? Pedro. ¿Cuál es el discípulo más sobresaliente? Pedro. ¿Cuál es el que aparece siempre en primera fila, en el enunciado, en el listado? Pedro. Aunque se considera que Juan fue ese discípulo amado, etcétera, etcétera, pero realmente Juan nunca se presenta dentro del liderazgo de los apóstoles, sino era Pedro. Ahora, los primeros capítulos de los Hechos habla de Pedro y Juan, pero la figura sobresaliente es Pedro, no es Juan. Y a partir del capítulo 13 más o menos de los Hechos, Pedro pasa a un segundo plano en el protagonismo y se convierte Pablo en el protagonista de la escena. Pero ¿de dónde sacó entonces Juan Marcos la información para constituir su evangelio? Creemos que fue entonces, la fuente informativa de él fue el apóstol Pedro. ¿Y quién mejor para contar que Pedro? ¿Cómo? Todo eso es posible. Todo eso es posible. Totalmente. Totalmente. De hecho, en todo sentido, en la parte espiritual, como persona, decíamos, ¿Pedro era qué? Pero era un pescador.
Aunque usted va a encontrar a Pedro escribiendo 2 epístolas, ¿cierto? Ya en ocaso de su vida y el lenguaje que utiliza y todo, seguramente fue asesorado y todo lo demás. Pero decíamos en el de hace 15 días, Mateo no tenía problemas para escribir, porque era publicano. Y el hombre se la pasaba escribiendo y llevando cuentas, así que él tenía el conocimiento del papel y el lápiz. Pedro y algunos de ellos eran pescadores, y en el libro de los Hechos dice que no tenían educación, dicen que eran hombres sin letras y del vulgo, dice la versión 60, es muy grotesca en esa expresión del vulgo, sin letra, o sea, analfabetas, por decirlo de alguna manera. Pero pudiéramos decirlo con una relativa confianza de que el Evangelio de Marcos es como si fuera en tercera persona el Evangelio de Pedro. Y hay algo interesante allí, y es que el enfoque del Evangelio de Marcos está en el poder sobrenatural de Jesús. Para que vaya tomando nota de eso. El poder da énfasis al poder sobrenatural de Jesús. ¿Qué hace Marcos? Marcos relata lo que hizo Jesús más que lo que dijo. No se confunda con eso. Él va a relatar más lo que hizo Jesús más que lo que dijo, mientras que Mateo relata mucho de lo que dijo Jesús. ¿Quién consignó el Sermón del Monte con la extensión que está? Mateo. Lucas hace una síntesis, porque Lucas es un tremendo para resumir, para sintetizar, porque Lucas es estudiado. Lucas era médico, tenía otra percepción del griego, de la escritura, su profesionalismo, etc. Pero no voy a hablar de Lucas, sino el otro martes. Pero Marcos, él no consigna tanto los mensajes de Jesús, uno que otro, claro, pero la relevancia es los hechos de Jesús. Por eso usted lee Marcos, que son para nosotros 16 capítulos, y es milagros, 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 milagros. Y Marcos relata unas cosas, bueno, ahorita a ver si el tiempo me da para llegar ahí, y cosas que las expresa de una manera diferente el mismo suceso a como lo pudo haber narrado Mateo o como lo pudo haber narrado Lucas. Detalles que usted leyendo a toda carrera no se da cuenta y no inciden para nada, pero que cuando los estudia tienen sentido. Entonces, Marcos, entre otras cosas también, dentro de sus enfoques, él mira a Jesús como siervo. Cuando digo siervo, estamos diciendo que él es uno de los que consigna aquella expresión de Jesús: yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Y desde qué punto de vista el servicio? Toda acción de Jesús siempre está enfocado en alguien, ¿cierto? Toda acción de Jesús, en el contexto del Evangelio de Marcos, toda acción de Jesús que era sanidades, milagros, liberaciones, toda acción de Jesús tenía un destinatario, está enfocado en alguien. Y ese algo es un acto del servicio del Señor para las personas. O sea que cuando usted ora por alguien, por sanidad, ¿qué está haciendo? Un acto de servicio. ¿Sí ve? Interesante. Parece ser que Marcos, entre otras cosas, él estaba enfocado en la audiencia gentil. Yo les dije que Mateo posiblemente tenía un enfoque en ¿cuál audiencia? La audiencia judía. ¿Se acuerdan? Él estaba pensando en sus compatriotas judíos. Cuando él escribe el Evangelio, él presenta a Jesús como el rey, ¿se acuerdan? Como el hijo de David, el rey, el Mesías. Así que Mateo estaba pensando, preocupado por sus compatriotas judíos. ¿Para qué? Para que ellos aceptaran a ese Jesús como el Mesías que los profetas habían, de los cuales habían enseñado, predicado los profetas. Marcos no está pensando tanto en los judíos, pero él está pensando en otro escenario, los gentiles. Y tiene sentido, porque él enfoca las acciones de Jesús
Y los gentiles no iban a ser tan convencidos, tanto con un argumento expresado como un mensaje, pero necesitan ser convencidos por medio de ¿qué? De acciones contundentes. ¿Y qué es un milagro? Una acción contundente. Jesús, que es el ministerio completo, en alguna ocasión, refiriéndose aún a los mismos judíos, pero a la escena de un auditorio, cualquiera que fuera, Jesús en algún momento dijo: si no creen las palabras, crean las obras que yo hago. Un buen paréntesis acá, para recordarnos y para decir, es cierto que debemos de predicar la palabra, enseñar la palabra, enfocarnos en la palabra, pero no debemos descuidar la sobrenaturalidad del Señor. Es un buen momento para decir, debemos de recordar que hay unos dones que Dios da a la iglesia. Y dentro de esos dones está la capacidad, la facultad para orar por los enfermos, para orar por los endemoniados, para orar por la gente que está atada, para ayudar de una y otra manera a la manifestación del Espíritu a través de la palabra de ciencia, a través de la profecía, a través de esas cosas. Todo bajo un lineamiento bíblico, equilibrado, balanceado, pero está en la palabra. Nosotros los seres humanos podemos tener una tendencia natural a irnos a un extremo o al otro. Y lo mejor siempre es buscar el balance. Comer pura hierba, no, tampoco, hay que comer carne. Y comer pura carne tampoco, hay que comer hierbita y otras cositas. Siempre es el balance. Hay gente que se desbalanza, se pierde el balance, perdón. No coma carne, no coma esto, no coma lo otro, no coma aquello, no coma nada. ¿Qué como? Pasto. No, tampoco. O sea, Dios creó todas las cosas. Dios es el autor del balance. Debemos de predicar y enseñar, pero no se nos debe olvidar que la mano de Dios se mueve en la iglesia para sanar, para restaurar, para hacer milagros, para restaurar familias, para restaurar matrimonios, para hacer lo que Dios quiera hacer y en su momento lo que cada quien deje hacer a la mano de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, Marcos parece que ha tenido entonces en mente a los lectores gentiles a través de esa manifestación de la sobrenaturalidad de Jesús. Hay algunas expresiones en el Evangelio de Marcos, como por ejemplo, al momento o enseguida, aparecen en un promedio de 30 veces, y esto habla de la influencia del carácter y del temperamento del apóstol Pedro sobre él. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. ¿Cómo quería Pedro las cosas? Ya. Al instante, enseguida. Entonces yo imagino a Pedro contándole a Marcos, relatándole a Marcos las experiencias con Jesús. Y Marcos tomando nota. Yo imagino a Pedro en los mensajes que él daba, contando sucesos y experiencias con el Señor y Marcos escribiendo. Y yo me imagino a Pedro, y entonces vino ahí un paralítico y Jesús le dijo: sea sano ya. Me estoy imaginando, ¿sí? Porque Pedro era así. Pedro no era ese hombre calmadito, con pausa. No, Pedro era sanguíneo, impulsivo. A Pedro le gustaban las cosas así, ¿sí? Cogió al paralítico de Hechos 3, ¿se acuerdan? No tengo plata ni oro, hermano, pero en el nombre de Jesús levántate ya y camine. Ese era Pedro. De pronto otro hubiera dicho: hermano, no tengo plata ni oro, pero espere, ya vengo, voy a ver si le levanto una ofrendita por allí con los hermanos de Filadelfia. Voy a hablar con la pastora a ver si hay algo de mercado en la canasta de amor y le traigo. No, Pedro era así. Y mire lo que es el poder de la influencia. Marco fue influenciado por Pedro. ¿Y a usted quién lo influencia? Hoy tan espiritual usted, ¿no? Me salió como los de Corinto, ¿no? Yo de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo. Buena influencia sobre la vida de Marcos. Y por eso, y esta es una aclaración más técnica, cuando uno lee Marcos y lee los otros evangelios, uno pareciera, bueno, pero pareciera que este está desordenado. ¿Cuál está desordenado? ¿O este o el otro? Que los sucesos no siempre llevan el mismo orden. Por ejemplo,
algo aparece en Mateo 5, por dar un ejemplo. Mateo 5 está en la bienaventuranza, pero por dar un ejemplo. Bueno, no hablemos de la bienaventuranza. Mateo 8, algo aparece en Mateo 8 y en Marcos aparece en Marcos 2. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la razón? O una de las razones. Marcos recopiló la información de Pedro. Y Pedro contaba las experiencias no en un orden cronológico. Entonces, ¿qué hacía Marcos? Marcos iba consignando en la medida que Pedro iba contando. ¿Me está entendiendo? Esa es una de las razones por qué, bueno, pero porque esto aparece aquí como que en Mateo este milagro pasó después de tal cosa y como que en Marcos ese milagro no pasó después de eso, sino después de otra cosa. Entonces estoy confundido. No, no está confundido. Es una cuestión de perspectiva del autor, del escritor. En este caso, el de Marcos, podemos pensar que mientras Pedro contaba los testimonios sin organizarlos, porque Pedro era así. Pedro no iba a ser un tipo sistemático, 1A, 1B, 1C. No, Pedro él soltaba el rollo. Y Marcos estaba tomando toda esa información y por eso él la consignó. Déjeme hablarle de algunas características que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, en un documento que encontré por ahí bien interesante. Primero que podemos hablar de ya lo que son las características del Evangelio. Entonces, es tal vez lo más cerca que podemos tener a un reportaje de la vida de Jesús. Cuenta los hechos de su vida y lo hace con sencillez y lo hace también con algo de dramatismo. En segundo lugar, Marcos nunca se olvida del lado divino de Jesús. Y ahora sí quiero que miremos un poquito en el Evangelio de Marcos, por favor. Él no se olvida del lado divino de Jesús. ¿Quién era Jesús para Marcos? Lea conmigo Marcos capítulo 1, el versículo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías. ¿Quién? El Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. ¿De quién está hablando Juan aquí? Está hablando de Juan el Bautista. Permítame acotar algo aquí, algo sencillo. Estos escritores fueron responsables de la encomienda que el Señor estaba poniendo en sus manos. Y que a pesar de la inspiración, ellos tuvieron que investigar. Y a pesar de la investigación, muestra que ellos fueron o habían adquirido o fueron adquiriendo un conocimiento más amplio de las Escrituras. ¿Qué dijimos de Mateo, por ejemplo? Que hay una buena cantidad de referencias bíblicas, en este caso, para nosotros, del Antiguo Testamento, que Mateo toma y las inserta en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Conocimiento e investigación, o investigación y conocimiento, en el orden que usted lo quiera poner. Eso, hermanos, constituye una de las grandes responsabilidades del creyente, pero constituye hoy en el plano de la realidad, porque una cosa es el plano de lo ideal y otra cosa es el plano de la realidad. El ideal es el diseño de Dios. ¿Cómo quiere Dios que las instituciones funcionen? ¿Cómo quiere Dios que funcione un hogar? ¿Cómo quiere Dios que funcione una relación? ¿Cómo quiere Dios que funcione la iglesia? Etcétera, etcétera. Ese es el ideal, que hay un diseño divino, pero paralelo al ideal, hay una realidad. ¿Cuáles son las realidades de hoy? Bueno, que las cosas no funcionan como Dios quiso que funcionaran. Yo no puedo ignorar la realidad, no puedo ir a toda hora inmerso
en la idealización. Tengo que poner los pies sobre la tierra y decir, Dios quiere esto, pero la verdad es que estoy viviendo otra cosa. Y ver la realidad tal vez me hace reaccionar para que algún día trate de arañar o de alcanzar lo que es lo ideal de parte de Dios para nosotros. ¿Cuál es el ideal de Dios en este contexto para su pueblo? Que su pueblo sea responsable del conocimiento de su palabra. Y para eso hay que investigar, hay que estudiar, hay que recibir clases como esta. Usted dirá, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, si no le está sirviendo para nada, pues no vuelva. Pero todo lo que recibimos de la palabra, que es aplicable, que puede ser, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar aquí? Aún la palabra que me cuestiona, que me hace reaccionar, que me hace entender cosas que de pronto no las veía. Toda la palabra es necesaria. ¿Cuál es la realidad? Que el creyente contemporáneo es flojísimo para estudiar la palabra de Dios. Y hay una ignorancia peligrosa en el pueblo de Dios. Y cuando digo ignorancia peligrosa, es porque por ignorar la palabra estamos diciendo cosas que no son. Y se están generando doctrinas que no son. Y se está desviando a la gente por caminos que no son. A nombre, como dice por ahí la bajita Conavi, a nombre de la bajita Conavi, a nombre de que está en la Biblia. Estos autores, ¿qué hacían? Ellos eran juiciosos. Ellos muestran conocimiento. Ellos no solamente se quedaron ahí, que viniera un ángel, soplar en ellos y empezaron a escribir automáticamente. No. Ellos tuvieron la influencia, la narrativa, la historia de otros, pero ellos también muestran conocimiento de la palabra. ¿Sabe? Aquí Marcos está citando ¿a quién? Al profeta Isaías. Y a pesar de que su enfoque es la sobrenaturalidad del Jesús de Nazaret, del Cristo divino, etc., no está ignorando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, mira el versículo 22 del capítulo 1 de Marcos. Versículo 22. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y lea también el versículo 27. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. ¿Qué está haciendo Marcos? Está consignando la admiración que la gente y sus propios discípulos estaban teniendo por la persona de Jesús, y principalmente ¿por qué? Por lo que hacía, pero también consigna que la enseñanza de Jesús era diferente a todas las demás. Entonces, Marcos se enfoca, tiene la influencia de Pedro, que era un apóstol ya sobresaliente entonces, pero jamás, escuchen, jamás, aunque hay una influencia en la narrativa, en la historia, en la paternidad espiritual de Pedro sobre Marcos, Marcos solamente se enfoca ¿en quién? En Cristo. Interesante, es interesante. Hoy hay que tener mucho cuidado porque hay personas que casi que reclaman más gloria para ellos que para Dios. Porque hoy estamos viviendo tiempos donde no se exalta tanto el nombre de Jesús como el nombre de la iglesia o la denominación. ¿Ah? Exacto, o el libro. Hoy hay un afán en un cierto sector de personas con un hambre de reconocimiento y de popularidad. Y debemos de cuidarnos de eso. Estos son ejemplos. Marcos bajo la influencia de Pedro, pero jamás exaltó a Pedro. Pedro no es el protagonista de la historia que Marcos escribe, es Cristo el protagonista de la historia.
Cristo debe ser el protagonista de la historia de su vida. Solo Cristo. Solo Cristo. Hoy hay hombres que salen a las plataformas en un show de luces, de humo, de música gloriosa, pero para ellos, para alimentar su ego, para alimentar su carnalidad. Eso es carnalidad, hermano, no importa de quién estemos hablando. Porque hemos dicho aquí, no nos dejamos impresionar porque fulano tenga una iglesia multitudinaria, porque le entre mucho dinero, porque tengan que sacar el dinero en carros de valores, porque tengan programas de televisión, porque tengan un alto rating, una influencia. No, nos dejamos impresionar solo por uno, el Señor. El Señor. Y fíjese cómo va plasmando, Marcos esto en sus escritos. En el capítulo 4, el versículo 41, sigue en la misma tónica. Fíjese el énfasis. Mira lo que dice en Marcos 4, 41. ¿Lo tiene? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. En el capítulo 6, versículo 51. Capítulo 6, versículo 51. Allí dice: entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. ¿Totalmente qué? Asombrados. En el capítulo 10, el versículo 24, dice: los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Hay que contextualizar lógicamente esas palabras que están ahí. Pero dice el versículo 26, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. ¿Qué está presentando Marcos? Un Cristo que impresiona. Oh, qué chévere eso, hermano. ¿Cuál es el Cristo? El Jesús que Marcos presenta. Un Jesús que impresiona. Hoy tenemos que preguntarnos: ¿Cristo nos impresiona? Ay, qué triste, hermanos, que a veces los creyentes en la iglesia se comportan como si Jesús fuera una persona más en su vida, una persona más. Como si Jesús fuera un ser ordinario en su vida. Oh, Jesús tiene que ser la persona que no deja de impresionarnos. Me impresiona su gracia, me impresiona su amor, me impresiona su paciencia, me impresiona su misericordia, me impresiona que debió haberme seguramente puesto patas arriba hace mucho tiempo y no lo hizo por amor, por gracia, etcétera, etcétera. Me impresiona Jesús. Me impresiona Jesús. El día que el Señor te deje de impresionar, perdiste tu pasión por Él. Y estoy hablando de esto porque me encanta. No sé si a usted le encanta, pero a mí me encanta. Como Marcos va presentando a un Jesús que impresiona, que hace aterrar a los demás, que no dejaron de preguntarse los discípulos y la gente: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Ah? El mar le obedece, las olas le obedecen, los demonios le obedecen, todo el mundo le obedece. ¿Qué tipo de Cristo tenemos hoy nosotros? ¿Qué tipo de Cristo presentamos hoy nosotros? Pues, hermanos, si Cristo no lo impresiona a usted, mucho menos usted se va a convencer para presentarle el Cristo que impresiona a otras personas. Espero que esté, yo estoy emocionado, ojalá que esté usted cogiendo las cosas por donde nosotros o por donde yo las quiero ver. Ahora, al mismo tiempo, otra característica del Evangelio. Ningún otro Evangelio nos presenta un cuadro tan humano de Jesús. O sea, Él lo presenta como el Hijo de Dios, que viene, que impresiona. Pero al mismo tiempo, a ese Jesús humano, ese Jesús de Nazaret, esos trazos humanos que aparecen en sus relatos y en los evangelistas. Por ejemplo, me toca andar así porque ya el tiempo está. Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice: y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanos, etc. ¿Cómo lo presenta así? Aquí, como el carpintero. Bueno, él está haciendo una narrativa, pero lo presenta dentro de su escrito como
el carpintero. Mateo lo presentó como el hijo del carpintero. Como que de pronto Mateo tuvo el cuidado de decir, no, es que decirle a Jesús el carpintero sonaba como un poquito, como medio agresivo. Pero al escribir, Marcos dijo, no, el carpintero. Presenta esa naturaleza divina de Jesús, pero también va a presentar algunas características que lo hacen ¿qué? El que habitó entre nosotros. El que tomó forma de hombre. ¿Se acuerdan que la Biblia hace una referencia sobre eso? El que por tomar forma de hombre entiende a los hombres. El que puede decir, me acuerdo de la debilidad del ser humano. El que narra el libro de Hebreos cuando dice que él fue tentado en todas las áreas, ¿pero qué? Pero sin pecado. Entonces, ¿qué puede hacer? Nos puede ayudar. Entonces, a veces nosotros, cuando estamos por ahí con la depresión, decimos, nadie me entiende. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso en algún momento? Normalmente, cuando uno está depresivo, dice, la mayoría de lo que uno dice no es cierto. O por lo menos no corresponde a lo que debería ser para un hijo de Dios. Pero cuando uno está en estados depresivos, pues uno, ¿cierto, doctora? Deja uno fluir toda esa humanidad, ¿sí? Nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me quiere. ¿Sabe? Eso no es verdad. Porque Cristo sí le escucha. Porque Cristo sí le entiende. Porque Cristo sí lo ama. ¿Ok? Seguimos. En Marcos 1:12 hay un hecho muy interesante que lo registra Mateo, lo registra Marcos y lo registra Lucas, que tiene que ver con esta experiencia de la tentación. ¿Se acuerdan? En Marcos 1:12, ¿qué dice? Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Alguien tiene una versión 60? ¿Eso dice la 60 también? ¿Impulsó? Ok. ¿Sabe? Hay algunas versiones que esta traducción de Marcos dice, el Espíritu lo lanzó al desierto. Pero si usted mire un momentico el Mateo, y fíjese que el relato de la tentación en Mateo está en el capítulo 4. Y dice en el versículo 1, luego el Espíritu llevó, ¿notan el cambio? Llevó, el Espíritu llevó, condujo, guió a Jesús al desierto. Y Lucas escribe lo mismo, casi lo mismo que Mateo. Marcos era más crudo para mostrar realidad, más escueto. ¿Por qué? Por la influencia de Pedro. Pedro no era cariñoso para decir las cosas. El Espíritu lo impulsó, el Espíritu lo lanzó al desierto. Ahora, leamos otras cositas para que nos pueda rendir. Marcos 7, estamos haciendo comparaciones. Marcos 7, versículo 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, una palabra aramea que significa ábranse. ¿Cuál es el contexto allí? ¿Por quién está orando Jesús? Por un sordo. O sea, Marcos habla acerca de las emociones de Jesús. Dice aquí en este versículo, Jesús, ¿qué hizo? Suspiró. Ahora, ¿qué implica esta palabra? ¿Qué implica ese suspiro? ¿De qué habla ese suspiro? Esa es la manifestación de qué? De las emociones. Cuando usted suspira es porque tiene qué. ¿Qué hay? Una emoción reprimida, hay una impresión, hay algo que quiere salirse. Expresa. Es que mire, hermano, ¿sabe qué es lindo hablar de las emociones del Señor?
Pero son mensajes que casi uno no predica. Porque una cosa es la idealización del Jesús glorificado, el que está en el cielo, el que es inalcanzable humanamente. El concepto, ¿cómo decirlo ahí para no? El concepto religioso de Dios. Iba a decir otra palabra, pero mejor me abstengo. El concepto religioso de Dios más fundamentado en un argumento de literatura griega, de filosofía antigua, de, ¿cómo se llama todo esto? De la mitología griega. ¿De dónde salió el tema del diablo con cola, con cacho y con tenedor? De la mitología griega. Entonces la mitología armó sus dioses y les puso lo que quería ponerle. Y dentro de ese concepto mitológico que luego es absorbido por la religión, entonces muestran a un Dios lejano, un viejito de cabello blanco, con un bastón, que es bien delicado y que cualquier cosa saca y le da un garrotazo al que se equivoca. Esa es como la impresión de ese Dios de que uy, hay que tenerle pavor. Claro, ante Dios hay que tener temor por su santidad. Pero cuando usted habla del Jesús y sus emociones, ¿qué te presentan? ¿Qué te presentan? Te están presentando a alguien que está en la plena facultad, no solamente de entenderte como Dios que es, sino como persona que ha sido. Entonces a Jesús le dio hambre, a Jesús le dio sueño, a Jesús le dio rabia. Y fíjese cómo muchas veces la gente nos encapsula. Ay, usted no es que es evangélico y ¿por qué se pone bravo? Tan idiotas. ¿Acaso es que no somos seres humanos? Perdón, uy, se me escachó. Que toca que editen eso. Eso es mi humanidad, mis emociones. Sí, porque pero eso es o la ignorancia o la provocación de la gente. Ay, usted no es que es cristiano. O sea, somos cristianos, entonces yo no sé qué tenemos que vivir en una cápsula de cristal. No, los cristianos tenemos todo tipo de emociones que un ser humano puede tener. Que tenemos que sí estar conducidos por la ayuda del Señor, y no que porque tenemos emociones le damos rienda suelta a las emociones para hacer lo que querramos, no. Pero no es malo que en un momento de nuestra vida nuestras emociones se salgan. Señor, sí, ahí está una gran diferencia. Jesús mostró sus emociones, pero siempre bajo el dominio propio del Espíritu sobre él, y esa es la gran diferencia con nosotros. Pero no es malo expresar nuestras emociones. Lo que tenemos es que mantener el control de nuestras emociones, ¿cierto? Y Marcos muestra en diferentes oportunidades que Jesús suspiró, que Jesús se conmovió, que Jesús sentía indignación, que Jesús estaba maravillado de lo incrédulo que era la gente, que Jesús podía tener hambre, que Jesús podía manifestar cansancio, y todo esto de una manera muy particular lo encontramos en el Evangelio de Marcos. No oculta esas características dentro de la vida de Jesús. Ahora, quiero que busquemos un pasaje en Marcos para ir terminando porque ya el tiempo se me acabó. Capítulo 9. Capítulo 9. Dice en el versículo, del versículo 19, el versículo 19, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo,
Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Permítame contextualizarlo para avanzar. Recordamos este pasaje. ¿Cómo lo narra Marcos? Cuando ese papá llevó a su hijo y que Jesús no estaba en el momento, etcétera, etcétera, y luego los discípulos estaban allí orando y entonces que no pudieron, etcétera, etcétera. Y cuando llega Jesús y está el hombre frustrado. Y la forma como él le habla al Señor. Y él le dice, si tú puedes hacer algo por mi hijo. Y cómo Jesús le responde en el versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Y luego dice, todo es posible si uno cree. Y creo que una de las declaraciones grandes que uno puede encontrar en el Evangelio. Ahora, hay una relación, hay una referencia en Mateo, etcétera. Pero ¿cómo lo plantea Marcos en el contexto de cuál es el Cristo que él está presentando? El Cristo de la sobrenaturalidad. Claro, Lucas habla de milagros, claro, Mateo también, y algunos en Juan, pero nadie tiene un enfoque tan fuerte como Marcos. Y quiero terminar con esto. Dentro de ese enfoque, de esa sobrenaturalidad del Señor, y hay una percepción en mi espíritu que nosotros debemos orar como iglesia para recuperar algún terreno dentro de esa manifestación de lo sobrenatural que por alguna razón se nos ha desvanecido. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de comunicar. Pero en ese contexto de la sobrenaturalidad de Jesús, que es un milagro interesante por los matices del milagro, que los discípulos no pudieron. Y el papá frustrado y ahí, yo le traje a mi hijo a sus discípulos, no fueron capaces de hacer nada por él. Y entonces el Señor le dijo, tráigamelo. Pero ya el hombre iba tocado, iba golpeado. ¿Qué es lo que pasa? No, que mi hijo tiene este problema, que tiene el otro. Pero bueno, está bien, si tú puedes hacer algo por él. Mire, hermanos, cómo las conductas de la iglesia pueden debilitar la fe de la gente en el Señor. Cómo nuestras conductas negativas, incrédulas, pueden afectar la fe de aquellos que pueden venir para creer en el Señor. Ok, Señor, está bien, si tú puedes hacer algo, porque ya estoy desanimado, porque los discípulos suyos me desanimaron. ¿Y cómo Jesús le responde contundentemente? Y esto es lo que quiero dejar aquí. ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Una cosa es lo que no pueden hacer ellos, otra cosa es lo que puedo hacer yo. Una cosa es el discípulo, otra cosa es el maestro. Por eso Marcos todo el tiempo invita a tener puestos los ojos en Jesús. Él es el protagonista principal siempre. Y entonces nace de la boca del Señor y consignado aquí también por Marcos, al que cree. Pero al que cree ¿en quién? En el que tiene el poder y el control de la sobrenaturalidad. Y el hombre reacciona. Ok, Señor, perdóneme, ayúdame porque estoy en un proceso de incredulidad y necesito salir de allí. ¿Cuántos de nosotros podemos estar así? ¿Y cuánto de nuestra oración hoy debería de enfocarse en este espíritu de lo que consigna Marcos? Señor, perdóname, estoy en un proceso de incredulidad y necesito salir de allí. Porque la declaración fuerte al que cree, pero el que cree ¿en quién? En lo que puede hacer el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Lo poco que podemos expresar y compartir de tu palabra, pero que en medio de todo lo que hemos dicho en esta noche, Señor, pueda
el Espíritu Santo tomar algunas de estas cosas y clavarlas en nuestro corazón y llevarnos a una sana reacción. Exaltamos a ese Cristo en el cual Marcos se enfocó al escribir este evangelio, el Cristo del poder, de lo sobrenatural, pero sin dejar de lado ese Cristo que, experimentando la naturaleza humana y experimentando las sensaciones y las emociones humanas, sabe perfectamente quién soy yo y cuánto necesito de Él. Señor, en esta noche te exaltamos. Marcos nunca dejó de enfocarse en ti, a pesar de que pudo haber tenido una gran influencia de Pedro sobre su vida en la misma narración, pero siempre mantuvo el enfoque que quien era el protagonista de su escrito era Jesucristo el Señor, que vino como siervo, que vino para servirle a los demás, que vino para ministrar sobrenaturalmente al hombre y a la mujer. Hoy necesitamos recuperar esa postura, esa fe, y tenemos que decir como aquel hombre que él mismo narra, que en medio de la frustración de ciertas experiencias, Jesús lo confronta, pero él tiene que reconocer que necesita recuperar su fe. Tal vez hoy tenemos que decir nosotros, en muchos casos, ayúdanos a recuperar la fe que por alguna razón hemos estado perdiendo, y ayúdanos a recordar siempre estas palabras que están en este evangelio también. Al que cree en Cristo, tiene todo poder, al que cree, todo será posible.